Buenos días a todas. Buenos días, profe. Buenos días. Adriana, ¿tú entraste por una cuenta no institucional? No, no, señor, por mi correo de la universidad. ¿Y fue el mismo al que te invité? ¿O Sí, yo te envié invitación? Al que me estaba diciendo que te admitiera, sí, pero también eso es se me hizo raro. raro. Sí, sí, señor. Sí, igual yo abro desde el correo y directamente entro. No Listo, sé. bueno. Listo, pues, no te preocupes. Bueno, son 6 estudiantes y en el momento solo hay 3. Yo estoy grabando la reunión y aquí se ve la hora como para dejar constancia de que yo estuve a tiempo. Dado caso, voy a esperar 2 minutos más o 3 minutos más, a las 10:05, mejor dicho, a ver si se integran por lo menos otro estudiante para decir que tenemos mayoría. Inicio con la sesión del día de hoy. ¿Les parece? Sí, señor. Listo. Entonces, espérenme 3 minutos y ya inicio. ¿Listo? Demos el espacio para que ingresen sus compañeras que de pronto están teniendo problemas para acceder el día de hoy. Igual la reunión queda grabada y ellas podrán verla en Moodle, dado caso. Profe, una compañera, Naomi, me acaba de escribir, me dice que tiene problemas con el internet, que no le carga la reunión. Buenos días a quien acabo de entrar. ¿Me Buenos escuchas? días, profe. Sí, Listo. ¿Que están teniendo problemas para ingresar a la reunión? profe, no fue acá en mi internet. Ok, ok. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Ya hay, yo diría que 5. Voy a hacer una confirmación de quién me falta para revisar, perdón. Ya listo. Esta fue la primera clase que vieron todas. Esta es la segunda. Entonces, ¿Spiti está? Sí, señor. ¿Gaitán Prada está? Sí, ¿Gaitán? señor. Sí, señor. Familia, tu hermano. ¿Morales Melo está? Sí, señor. ¿Ortiz Huertas está? Sí, señor. ¿Rubiano Viviescas está? Creo que ya es la que falta, ¿cierto? ¿Alguien ve a Rubiano en el chat? No, listo. Ella es la que falta porque Sequera sí está, ¿cierto? ¿Está Sequera? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Entonces voy a dejar de compartir y voy a proyectar la cámara. Y por favor me dicen si logran ver lo que está escrito en el tablero.
o si necesitan que hacer, que aleje. Elevar la cámara me queda complicado, les advierto de una vez, porque no encontré como una mejor mesita para adaptar el portátil, pero ustedes me dicen, de repente puedo subirla así, y entonces no sé si eso sea mejor o sea peor. Ustedes me dirán si necesitan algún ajuste que yo pudiera hacer. Si no pudiera hacerlo, pues me tocaría decirles, eso es lo mejor que puedo hacer. Todas alcanzan a leer lo que está en el tablero, alcanzan a leerlo bien. Sí, señor. ¿Está ¿Sí? ¿Sí está proyectando? Sí, profe. Ay, yo no lo veo. Lo que No, pasa es yo que hay Yo dos tampoco lo usuarios. veo. Lo que pasa es que hay dos usuarios con mi nombre. Hay uno en el que yo doy el audio y hay otro en el que está la cámara. Por favor, búscame. Voy a fijarlo. Voy a fijarlo a ver si eso funciona. Sí, ya, profe. Sí, ya Listo, sí. profe. Se ve borroso. Dime. Se ve como borroso. Pues yo no veo bien, profe, la verdad. ¿Los demás ven bien? No, si yo pues yo veo bien, pues ahí está derivada de una función. De Ah, es pronto, que mira, si depende del internet. no hay tanto internet, que a veces cuando el internet, entonces, si Sí. quieres, sal y vuelve a entrar, por favor. Sal y vuelve a entrar, de repente eso arregla la situación. Porque sí, con respecto al internet de cada uno de ustedes, ahí sí no puedo hacer como gran cosa con respecto a la cámara. Esperemos mientras vuelve a ingresar, por favor, si ustedes están pudiendo leer bien, por favor escriban lo que está en el tablero y entro a desarrollar la idea. ¿Se quiere volver a entrar? ¿Mejoró la cámara? ¿Se ve más clarito? Sí, sí, señor, profe. Listo. Entonces, cuando tengan problemas de borrosidad, a no ser que sea generalizado, muy seguramente sea problema de su internet. Entonces, lo que comúnmente funciona, aunque no garantizo que funcione siempre, es salir y volver a entrar. Para mí es fundamental que me escuchen bien y que vean bien el tablero. Yo entiendo que puede ser un poco dificultoso a ratos lo de la mirada al tablero, pues como les digo, no tengo así un trípode ni tengo una super cámara para dar la clase, pero pues lo importante es que puedan ver lo que está en el tablero y que me puedan escuchar con claridad. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí, señor. Acabo de entrar, Tania es, lo que acabo de entrar, ¿cierto que sí? Sí, sí, señor. Listo. Entonces voy a quitar la falla, permítanme un segundo, que tenga con ustedes medios atravieso para quitar la falla. Entonces ahora sí estamos todos. Bien. Voy a recomendar puntualidad porque pues este es un grupo pequeño, entonces pues con que falten o con que lleguen tarde 3 personas o 2 personas, ya más del 30% de la clase va a entrar atrasado. Igual la sesión se está grabando, yo empiezo a grabarla desde el principio. Igual, si a mí se me llega a olvidar grabar, por favor, alguien recuérdeme, dígame, profe, por favor, ponga a grabar, porque a mí a veces se me pasa, aunque yo comúnmente me acuerdo. Apenas entro, lo primero que hago es tratar de grabar la sesión desde el principio. Y yo estoy subiendo el video a Moodle. No sé si alguna de ustedes ha ingresado a Moodle en este momento. Si ha podido ingresar. Sí, señor. Y ahí ya está. Hay varias información ahí, ¿no? Ahí está ya mis horarios de tutoría, que incluye también el enlace para entrar a esos horarios de tutoría. Igual creo que les envío una invitación por Google, mejor dicho. Yo estoy enviando correos de todo y para todo, y estoy subiendo el material en todos lados para que ustedes puedan acceder a él casi que sin ningún inconveniente, esperaría yo. No sé qué más comentarles con respecto a esto. Lo que les digo, estén pendientes, si se me va el audio o se me va el video, de manera amable, por favor, me lo dan a entender. ¿Listo? Profe, es que el audio se escucha como con un poco de eco.
no sé ayer cómo estaba hablando. Yo creo que sin los audífonos de pronto se escucha mejor. ¿Será que sí? Dígame los demás. ¿Todos los demás tienen el mismo problema con mi audio? Sí, Sí, señor. señor. Déjenme mirar a ver si lo puedo arreglar. Déjenme mirar a ver si el problema está en otro lado. Voy a tratar de hacerlo sin audífonos. Lo que pasa es que cuando lo hago sin audífonos, pues escucho el ruido, ya que están poniendo música precisamente y eso me desconcentra. Voy a ver si funciona mejor así. ¿Mejora? ¿Me oyen? Pues creo que no cambia mucho, profe. Déjenme intentarlo ahora sí entonces. ¿Mejora? No sé cómo se... ¿Saben de qué va a ser el eco? Ahorita un segundo. ¿Mejora? No. Sí, profe. No, Sí, ahora espérate. sí, profe. ¿Ahora sí? Sí, señor. Señor, mejor. Sí, Hay un señor. poquito de eco. Es que de Sí, pronto profe, era... se escucha eco. Déjeme ver si saliendo nos volverá a entrar. No, ¿Es no se esto? escucha eco. ¿O no escuchan eco? Se Solo mi escucha un impresión. No. poquito. Sí, pero no se nota tanto. Así está bien. No, Está sí, bien, profe. bueno, te voy a arrancar así, me van diciendo y si necesito ajustar. El problema está... Voy a hablar de un lado y se va a escuchar del otro. No me toca salirme de acá más bien, sí, para qué. Salirme de acá. Listo. ¿Me oyen? ¿Bien? ¿Me ven bien? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. ¿Está bien Sí, o no? señor. Ahorita un segundo que no las oigo yo ahora. Es un problema de ajuste brutal. ¿Sí me oyen bien? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Disculpen, pero ustedes saben que en este proceso pues hay que hacer ajustes hasta que encontremos como el enfoque adecuado. Bien. La clase pasada yo les pedí que hicieran unos ejercicios de cálculo de derivadas de ciertas funciones, digamos que sencillas consideraría yo, o por lo menos funciones en las cuales ustedes no tienen mucha dificultad en aplicar las reglas de derivación. ¿Cierto? No sé si habrán tenido dificultades con algunas preguntas me hicieron. Espero que las hayan mirado, hayan repasado. Desafortunadamente, pues yo no puedo así como hacer un repaso de lo que es derivación, porque eso pues lo habrán discutido en la sesión pasada, pero ustedes ahí tienen como un marco a través del cual guiarse para saber qué tipo de derivadas básicas, o por lo menos el nivel mínimo de derivadas que yo y que nosotros vamos a necesitar. Hoy entro entonces, ahora sí, en materia. Y yo creo que les decía la vez pasada que este curso se estructura en torno a dos grandes bloques. Un bloque es el de las integrales y el otro bloque es el de las ecuaciones diferenciales. Y en este primer bloque del cálculo de integrales, un concepto clave es el concepto de antiderivada. Y entonces yo quiero entrar a discutir qué es y qué se entiende por una antiderivada. Y con eso vamos a iniciar y vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy con esa discusión. Lo que estoy diciendo aquí en el tablero, o lo que estoy explicando aquí en el tablero, es que la antiderivada es un proceso
que uno realiza sobre las funciones para revertir el proceso de la derivación. Es decir, la antiderivada es, por decirlo de alguna forma, como devolverse en el proceso de derivación. De una manera más formal, la antiderivada o una antiderivada de una función es otra función, y yo quiero que miren la notación con cuidado. A la antiderivada por el momento la llamamos con la letra mayúscula, es decir, si la función se llama f minúscula, la antiderivada será f mayúscula, y entonces nosotros decimos que una antiderivada de una función es una función que al derivar me dé la misma función original. Es decir, cuando yo pregunto por encontrar una antiderivada, lo que estoy pidiendo es encontrar una función que al derivarla me dé la función original o la función que se está planteando. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. No sé si me están escuchando bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Voy a simplificar empezando desde lo sencillo y vamos a ir complicando esto para que se den cuenta la naturaleza del problema. Por ejemplo, sea f de x igual a x. No, voy a ponerlo más sencillo. Sea f de x igual a 2 por x. Si yo tengo esa función, entonces una antiderivada de esta función es una función que al derivarla me dé 2x. Y entonces en este caso, yo creo que para todas debería ser claro que una función que al derivarla me da 2x, pues es simplemente x al cuadrado. Porque cuando yo derivo x al cuadrado, por esas reglas de derivación que ustedes deben conocer muy bien, yo sé que la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. ¿Sí me estoy haciendo entender ahí? ¿Sí estoy diciendo que Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Voy a mirar otro ejemplo, también dentro de la órbita de lo sencillo, pero vamos a irlo, digamos que añadiéndole un poquito más de dificultad. Llamémoslo ejemplo 2. Tomemos una función, tomemos la función f de x igual a, y voy a arrancar con una función o otra función más o menos conocida. Cojamos la función 3x al cuadrado. Una antiderivada de esta función es una función que al derivarla me dé 3x al cuadrado. ¿Quién me regala una función que al derivarla me dé 3x al cuadrado? ¿X al cubo? X al cubo. Todos están de acuerdo en que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, yo puedo decir que una antiderivada de 3x al cuadrado es x al cubo. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? Sí, señor. ¿Clara la idea? Sí, señor. ¿Copiaron esto? ¿Puedo Sí, borrar? señor. Yo Sí, también señor. estoy el tamaño del tablero, no es todo lo grande que yo hubiera querido,
pero ni el espacio ni el espacio de mi hogar ni mi presupuesto daban para un tablero más grande. Entonces, pues yo trato, el problema es que toca borrar a cada rato, entonces aquí puede haber muchísimas, por decirlo de alguna forma, dificultades, pero bueno, vamos a ir tratando de subsanarlas. Yo prefiero hacer la clase con tablero que hacerla con presentación de PowerPoint o con cualquier otro tipo de presentación, porque acá yo tengo la posibilidad de borrar, escribir, como señalar y ese tipo de cosas. En cambio, en una presentación eso se hace más complicado. Por eso no prefiero ese método, a no ser en circunstancias muy particulares donde yo pueda meter una presentación que ayude. Pero la mayoría de la clase se va a dar a través del tablero. Espero no sea inconveniente. Miren que cambio la letra de la función, ahora la llamo g de x, y la función va a ser esta. Yo creo que ustedes vieron en su curso anterior, o por lo menos, o si no en el anterior, en el antes anterior, en Fundamentos de Matemáticas, que hay funciones que son constantes, y en este caso, una función constante es la función 1. Y en ese sentido, yo puedo preguntarme por la antiderivada de la función 1. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es una antiderivada de esta función? Y entonces quiero escuchar propuestas. Sería G igual a X. ¿Sería cuál, perdón? G igual a X. ¿Sí estamos claros todos por qué? Porque esta es una antiderivada de 1 o no. Sí, señor. ¿Problemas? ¿Inquietudes? No, señor. Claramente, cuando yo derivo x, la derivada de esto me va a dar 1. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Cuando tengan alguna dificultad, por favor me paran y yo trataré de remediar. Listo. Ahora me voy a meter con algo un poquitico, no más complicado, pero que sí requiere un poquitico más de atención. Voy a borrar. Y voy a tomar esta función. Inofensiva, sencilla, tranquila. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es una antiderivada de esta función? Recuerden que cuando ustedes me den algo que crean que sea la antiderivada, es porque al derivar eso, les da esta función de acá. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro el juego, por decirlo de alguna forma? Sí, señor. Sí, señor. Les iba a preguntar si les molesta que fume mientras la clase. Yo no tengo problema, la verdad. Pero No, es un no, señor. inconveniente que me dice, yo puedo, dejaría de hacerlo y esperaría. Listo. Entonces, la pregunta yo creo que es clara. Yo quiero encontrar una antiderivada de X. ¿Qué antiderivada de X se les ocurre?
¿Alguien? ¿Alguna idea? Si es descabellada, pues la discutimos y discutimos por qué no. Pero recuerden la pregunta. Yo estoy buscando una antiderivada de esta función. Una función que al derivarla me dé X. Profe, pues no sé si de pronto puede ser 3x o 2x. A ver, yo te pregunto entonces, ¿la derivada de 3x cuánto da? ¿La derivada de 3x da X? ¿Alguien conteste? No, No, eso quizás no. ¿Cuánto da la derivada? ¿Sería uno? Dime. No sería uno, es que no estoy segura. Porque, Pero digamos, ¿cuánto da la derivada de 1? ¿La derivada de 1 da X? sí, No, da 0. da cero. Da 0. Miren, ustedes tienen que, y este punto es clave, y en estos ejemplos, a pesar de que sean sencillos, ese punto clave como que se revela. Ustedes tienen que pensar al revés. Ustedes tienen que pensar no en calcular la derivada, que eso era lo que hacían antes, sino en encontrar la función que al derivar me dé la función que estoy poniendo acá. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Alguna propuesta? Listo. Entonces, ¿a alguien se le hubiera ocurrido? ¿Alguien estaba como cerca, como por el camino hacia esa función? No, señor. Bueno, muchas veces, apenas nos dan la respuesta, se hace evidente que era la respuesta. Entonces yo quiero ver si es evidente que esa era la respuesta. Miren esta función, derívenla. Al derivar esta función, ¿sí les da X? Sí, señor. Claro, ¿no? Si ustedes, y no voy a entrar a discutir ahorita derivadas de este corte, yo creo que ustedes no deberían tener dificultad en verificar que la derivada de esto efectivamente es la función X. Reglas de derivación básicas que tienen que revisar. Entonces, si para alguien no es claro que la derivada de esto es igual a esto, revise, haga la derivada, revise las reglas, revise todos los procedimientos y ahí verán que efectivamente sí, la derivada de x al cuadrado sobre 2 es igual a x. Lo interesante de este ejemplo es que este ejemplo nos da pautas para calcular antiderivadas de otras funciones, porque esta idea o la esencia de esta idea se puede replicar a otro tipo de funciones. Por ejemplo, si yo cojo la función f de x igual a x al cuadrado, una antiderivada de esta función es f de x igual a x a la 3 sobre 3. ¿Me creen lo que tengo escrito ahí? Sí, sí, señor. Si ustedes derivan x a la 3 sobre 3, les va a dar x al cuadrado. Sí. ¿Sí? Por favor, compruébenlo. Siempre compruébenlo. O sea, digamos que el proceso de antiderivación es un proceso comprobable. Yo puedo saber si una antiderivada me quedó bien simplemente derivándola y me tiene que dar el resultado original. Ahora, claro está, pues uno tiene que saber derivar para poder hacer esa comprobación. ¿Cómo vamos hasta acá?
¿Vamos bien? Bien, profe. Listo. Aquí hay una regla general. Y esta es la primera regla general que ustedes deben tener en cuenta. Y más adelante voy a consolidar todas las reglas generales. Llamémosla, ese color no me gusta tanto, entonces más oscuro, este violeta. Aquí la luz no lo deja ver bien. Regla general. Si f de x es igual a x a la n, entonces una antiderivada de f de x es x a la n más 1 sobre n más 1. Es decir, bueno, aquí hay una excepción. N tiene que ser distinto de 1. Ya vamos a ver por qué n tiene que ser distinto de 1. Espero que la notación no sea muy compleja. Escríbanlo y yo trato como de extender la idea para tratar de clarificar. Lo que estoy diciendo es que si yo tengo una función que sea x a la algo, no, n a la 1, no, perdón, n a la menos 1 tiene igual a menos, n diferente de menos 1. Cambien el 1 por menos 1. Qué pena, y ya entro como a discutir esta idea. Estoy distraído. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Y quiero que me presten atención. Yo estoy diciendo que si tengo una función de la forma x a la algo, por ejemplo, x a la 2, x a la 4, x a la 10, x a la 100, una antiderivada se obtiene aplicando este procedimiento. En este procedimiento, simplemente lo que hacemos es coger el x, sumarle 1 al exponente, es decir, si aquí era x a la 100, aquí va a quedar 101, y este mismo número de acá se va a poner aquí abajo. Por eso era que la antiderivada de x, que es x a la 1, pues era simplemente x a la 1 más 1, que eso es 2, es decir, x a la 2 sobre 2. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí. Vean, ¿me decían algo? No, profe, no. Por favor, escriban. Me avisan cuando pueda borrar y continuar escribiendo. ¿Puedo continuar? ¿Puedo borrar? Sí, señor. Sí, profe. Igual esto queda grabado. Entonces, todo lo que queda escrito en el tablero lo pueden ver en la grabación. Por si acaso alguna se demoró en escribir, entonces lo puedo volver a revisar en la grabación, pero igual pues me dicen y dado caso, yo vuelvo y lo escribo aquí también. Entonces, una antiderivada de f de x igual, por ejemplo, a x a la 5
sería x a la 6 sobre 6. ¿Sí estamos de acuerdo en este detalle? Siguiendo la regla general que acabo de mostrar, si yo tengo x a la 5, para antiderivarla, le sumo 1 al exponente, me queda 6, y lo divido sobre ese mismo número que queda en el exponente. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? No, señor. Entonces voy con la pregunta y me contesta la persona a la que le pregunte. Entonces solo me contesta esa persona. ¿Cuál sería una antiderivada de f de x igual a x a la 12? Le pregunto a... No me va a contestar nadie hasta que pregunte. Le pregunto a Adriana Morales. X a ¿Estás, la Adriana? 13. Sí, sí, señor. X a la 13 sobre 13. Transparente, ¿no? Clarito, ¿no? ¿Todos de acuerdo con lo que dijo Adriana? Sí, señor. ¿Problemas? Simplemente es la aplicación de una regla directa que me permite calcular antiderivadas. ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? No, no, señor. No, señor. Cuando uno mira esta regla de manera superficial, uno piensa que el alcance es muy limitado, porque uno piensa, bueno, pues, o sea, esto solo me sirve para x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 10, x a la 13, pero pues igual ustedes saben en este momento que hay muchísimas otras funciones. Lo interesante de esta regla, y por eso es que es una regla tan importante, es que yo puedo utilizarla para calcular antiderivadas de otro tipo de funciones o de funciones que no necesariamente son potencias, pero que se pueden escribir como potencias. Y un ejemplo emblemático es esta función. ¿Y ven esta función? Es una Sí, función, señor. creería yo, que relativamente familiar. Es la función 1 sobre x al cuadrado. Y así como está, no es fácil ver cuál es una antiderivada. Porque pues no es fácil imaginarse una función que al derivarla me dé esta misma función. Sin embargo, hay una regla, y aquí también voy a necesitar que ustedes estén o que conozcan de ciertas reglas básicas de manipulación algebraica. 1 sobre x al cuadrado se puede escribir como x a la menos 2. ¿Ustedes sabían eso? Que 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que decir x a la menos 2. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces, y aquí ya no voy a escribir una antiderivada, sino que voy a escribir directamente esta f, así, sería, aplicando la regla anterior, tengo x a la menos 2, pues yo simplemente le sumo 1. ¿Y cuánto da menos 2 más 1? Rápidamente, ¿cuánto da menos 2 más 1?
Entonces Menos uno. queda x a la menos 1 sobre menos 1. Y entonces esta sería una antiderivada de esta función. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Lo que voy a mencionar a continuación es cuestión de estética. Es cuestión de escribir estas cosas bien. Cuando uno tiene una expresión así, algebraicamente creo que ustedes lo saben, yo puedo pasar este menos, como está multiplicando, lo puedo pasar arriba y yo puedo bajar la x para quitarle el exponente negativo y esto es lo mismo que decir menos 1 sobre x. Y por eso en algunos textos ustedes verán que una antiderivada de 1 sobre x al cuadrado es menos 1 sobre x. Esto es álgebra, o más que álgebra, aritmética. Escribir esto de esta forma es una simplificación de la expresión. Yo no les exijo que la simplifiquen, así estaría bien, pero ustedes se van a dar cuenta posteriormente que entre más simplificada esté una expresión, más fácil es trabajar con ella. Y en ese sentido, pues yo recomiendo que traten de hacer la mayor cantidad de simplificaciones posibles. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, pero podríamos hacer otro ejemplo así parecido a ese. A eso iba yo. Pero voy a hacer un Sí. ejemplo compartido. Es decir, yo lo pongo y entre todos vamos a tratar de analizar. Vamos a coger f de x igual, voy a coger 1 sobre x a la 4. ¿Sí? Y supongamos que me piden la antiderivada de esa función, o una antiderivada de esa función. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Entonces, voy a preguntar de a pasitos. ¿Listo? Naomi, ¿estás ahí? Sí, señor. Si yo quiero antiderivar esta función, ¿qué es lo primero que tú harías para poder antiderivarla? Subo la x y quedaría como x menos 4. X a la menos 4. Ojo con el uso de esos términos. Es X a la menos 4. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí, señor. Sí, señor. señor. Bien. Ahora, tengo que esto, aquí, miren, ojo, ojo. Aquí yo no he calculado la antiderivada. Aquí lo único que hice fue escribir esto de otra forma. Ahora, si yo quiero antiderivar, yo puedo aplicar la regla que estábamos discutiendo ahora. Y esa regla me decía que yo tengo que coger este x a la menos 4 y a la hora de antiderivarla, lo que hago es sumarle 1 al exponente y dividir sobre eso que me queda ahí. Entonces, pregunto, y ahora la pregunta va hacia Paula. Paula Ortiz, ¿estás ahí? Sí, profe. Sí, señor. Si yo hago ese procedimiento de sumarle 1 y dividir sobre ese mismo número que queda al final, ¿cómo me quedaría la antiderivada? X a la menos 3 sobre menos 3. Sí, menos 3. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, señor. De Sí, acuerdo. señor. Miren, y yo aquí voy a ser muy honesto, y a veces mi honestidad no gusta tanto, pero pues tengo que serlo en algunos momentos. Yo no me voy a poner a discutir en este momento cómo se simplifica algebraicamente una expresión.
Esto es un ejercicio que ustedes ya habrán hecho en sus ejercicios anteriores. Lo único que les voy a decir es que esto de acá, por manipulación algebraica, se puede escribir como menos 1 sobre 3 veces x a la 3. Ahora, yo no les exijo que lo escriban de esta forma, pueden dejarlo así, pero a ustedes se les va a hacer mucho más sencilla la operatividad de estas cosas si ustedes pueden hacer simplificación. Pero este aspecto de simplificación es algo que no, por decirlo de alguna forma, no está en... no es algo que yo vaya a discutir en detalle aquí en este curso. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Ustedes estudian por qué esto dio igual a esto. Revísenlo, repásenlo, por qué esto da igual a esto. A mí lo que me interesa en este momento es que sepan calcular las antiderivadas. Bien. Antes de irnos a un descanso cortico de unos 5 o 7 minutos, quiero cerrar con un ejercicio. Entonces voy a borrar, planteo el ejercicio y pregunto a alguien la respuesta a ese ejercicio. A ver si es claro este procedimiento hasta aquí. ¿Sí es clara la pregunta? Sí, señor. Sí. Entonces, no me contesten hasta que no le pregunte a alguien en específico la respuesta a esa pregunta. 2 minuticos, yo creo que se demoran hasta menos, pero hablemos de 2 minuticos para que lo puedan revisar con calma. Si quieren pueden comprobarlo. Ya les dije que para comprobar que la antiderivada esté bien, pues derivan y les tiene que dar el resultado original. Pero no me respondan hasta que yo no le pregunte a alguien, por favor. Listo. Voy a preguntarle a Tania. ¿Estás ahí, Tania? Sí, profe. Listo. ¿Cuál sería una antiderivada de esa función?
Pues sería x a la menos 19 sobre menos 19. Todas las demás, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Estamos claritos hasta ahí? Sí, profe. Sencillo. Sí, señor. Sí. Entonces, en mi reloj son las 10:52. Nos vemos a las 11. ¿Les parece? Tomen un descanso también para que no estén todo el tiempo pegadas al Vale, profe. computador, que eso hace daño. Y nos vemos a las 11 para continuar con esta discusión. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo. Gracias, profe. Ya nos No vemos. sé.
¿Están ahí? ¿Me escuchan y me ven? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Yo sé que parece una recepción demasiado fuerte porque la recibo pidiéndole una antiderivada de una función que pues no se parece, al parecer, a ninguna de las funciones que hemos discutido durante la primera hora. Sin embargo, así no me lo crean, yo puedo aplicar la misma regla para calcular la misma regla que hemos utilizado hasta ahora, que hasta ahora es la única regla, la podemos utilizar para calcular la antiderivada o una antiderivada de esta función. ¿Me lo creen? ¿Me lo creen solo porque soy el profesor? ¿O me lo creen porque ven cómo utilizar la regla para calcular la antiderivada? Pues es que Dime, Tania. como una raíz se puede trabajar como a la 1/2, entonces sí se podría aplicar la regla. Muchísimas gracias, Tania. Perfecto. Raíz de x es lo mismo que decir x a la 1/2. ¿Sí sabían eso? Sí, señor. Y entonces yo puedo aplicar la regla sin inconveniente. Permítanme, la aplico yo. 1/2 más 1 es 3/2. Entonces esto queda x a la 3/2 sobre 3/2. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Aquí va otro paso de manipulación algebraica. Y este sí yo diría que prácticamente les diría que tienen que hacer. Porque es que esta presentación sí que no gusta mucho. Un fraccionario aquí abajo no gusta mucho. Pero hay una regla algebraica que permite pasar este fraccionario arriba, pero volteándolo. Y entonces esto queda lo mismo que 2/3 de x a la 3/2. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y, y cuando uno lo piensa, esta misma idea me permite calcular antiderivadas de muchísimas expresiones radicales. Siempre y cuando, y ese es el paso clave, uno pueda escribir correctamente estas funciones de manera potencia. Es decir, aquí hay un paso previo antes de empezar a antiderivar. Ese paso previo es escribir esto en términos de una expresión potencia. ¿Listo?
Entonces las voy a dejar 10 minutos. 10 minutos. Pensando y trabajando sobre estas tres. Y una vez tengan esas tres, o una vez hayan pasado los 10 minutos, voy a empezar a preguntarles con respecto a esas antiderivadas de ahí. Y luego vamos a entrar a discutir, ya en la última parte del curso, antiderivadas un poquitico más sofisticadas, que requieren otro tipo de reglas. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Por favor, escriban los ejercicios porque voy a apagar la cámara por unos instantes. Entonces, por favor, escríbanlos y me dicen. Ya, profe. Sí, ¿puedo apagar la cámara ya? Sí, señor. Ya. Listo, pues. Mucha suerte.
¿Cómo van? Bien, profe. Sí, bien. ¿Ya me tienen todas las tres? Sí, señor. Sí, sí. Listo. Sí, Entonces, señor. voy a preguntar y me tienen que decir cuál fue la función que les di y cuál es la antiderivada de esa función. ¿Listo? Contesta la persona a la que le pregunte. ¿A quién no he molestado todavía? ¿A María Paula ya la molesté? No, no la he molestado todavía, ¿cierto, María Paula? No, señor. O ya no te he molestado. Listo. ¿Me recuerdas cuál fue la primera función que les di? F de X ¿Sí? igual a raíz cúbica de X. Listo. Y la antiderivada te dio, La antiderivada me dio X a la 4 tercios sobre 4 tercios. listo. ¿De acuerdo? ¿Todas? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Nuevamente, cuestión algebraica, y bueno, y es bueno que ustedes empiecen a mecanizar este proceso para subir este número acá o para no dejarlo en el denominador. Simplemente se voltea el fraccionario, queda 3/4, y esto queda 3/4 a x a la 4 tercios. Perdón, no me quedó mucho espacio. No sé si se ve bien ahí, lo voy a hacer más pegado acá. F de x igual, eso era x a la 4 tercios sobre 4 tercios. Y entonces esto quedaría 3/4 de x a las 4 a la 4 tercios. Yo sí les voy a insistir muchísimo que por lo menos para estas, para las que vienen de radicales, sí me las escriban de manera simplificada. Ya más adelante discutiremos incluso otra simplificación que se le puede hacer, pero por lo menos que no me dejen este numerito aquí abajo, sino que me lo suban. Que no queden fraccionarios en el denominador. Digamos que esa es como una cuestión de etiqueta matemática bastante solicitada. Listo. Yo creo que ya las molesté a todas por primera vez, entonces voy a empezar a volver a molestar, ¿cierto? Aunque no estoy seguro. A Joana no, mientras a Joana no la he molestado, ¿cierto? No, señor profe. Listo. ¿Me regalas la segunda función, por favor? La segunda función es raíz de Sí. x a la 5 ¿Raíz cuál? a la 4. Raíz cuarta. De x a la 5. Profe, pero esa, sinceramente, no sé cómo. ¿Señor? Esa fue la función que te di. Sí, señor. Esa fue la función que les di, ¿cierto? Muy malo. Y sabiendo que estamos llenos de gastos ¿Qué de me dice comienzo de año. Pues es x a las 5 sextos. Te voy a Es que no estoy muy segura porque es que no sé si se multiplicaban los dos o se intercalaban. Esa sí tuve o sea, no pude hacer, o sea, lo hice así, pero sí no sé si me quedó bien. Vamos a ver. Pásame el micrófono, Joana, y vamos. Entonces voy yo. Esta expresión de acá, lo primero es escribirla en forma de potencia. Y para escribirlo en forma de potencia, hay una regla que me dice que esto es x a las 5/4. ¿Sí sabías eso, Joana? Que raíz cuarta de x a las 5 es lo mismo que decir x a las 5/4. Sí, señor. Listo. Y entonces, pues ahí la antiderivada sale sencilla, porque si aplicamos la regla, pues es cuestión de sumarle 1 a esto, pero ¿cuánto es 5/4 más 1? ¿Cuánto es 5/4 más 1? Adriana, ¿cuánto es 5/4 más 1? 9/4. 9/4. Entonces esto queda x a la 9/4 sobre 9/4. Que sería lo mismo que decir 4/9 de x a la 9/4. ¿Sí es claro, Joana? Sí, señor. Listo, ya. Gracias. Los dos son unos traidores. Bien. Paula Ortiz.
Regálame la última función que les di y cuál era la antiderivada. No te estoy oyendo, Paula. ¿Estás hablándome? De pronto sea problema de tu micrófono o escríbeme en el chat si es que no puedes hablar, como para saber si es un problema de tu micrófono. Ah, se tuvo que salir. Ah, ok. No, Listo, profe, ya. listo pues. Cambiaste de dispositivo. Maravilloso. Entonces, ¿cuál fue la función que les di, Paula? F de X ¿Sí? es igual a 1 ¿Sí? sobre raíz de X. Raíz de X. Así, ¿cierto? Así se las di. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Bien. Bueno, para Entonces le antiderivarla quito hay que escribirla como potencia. ¿Cómo queda esto como potencia, Paula? X a la menos un medio. Maravilloso. X a la menos un medio. Y entonces, ¿cómo quedaría la antiderivada? F de X es igual a X a la un medio sobre un medio. ¿Sí? Y F de X es igual a 2X a la un medio. Eso. Listo. Que mira que si uno se quiere poner ya demasiado quisquilloso, como X a la un medio es raíz de X, pues entonces esto es 2 veces raíz de X. Y queda mucho más bonita escrita de esta manera. Muchísimas gracias, Paula. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta acá? Separar Sí, señor. aquí. ¿Problemas, inquietudes, dudas? Bien. ¿Sí está claro lo que está escrito en el tablero? ¿Así se puede leer bien? Por favor, escríbanlo y ya entro a desarrollar lo que significa. Por favor, me dicen cuando terminen de escribir que yo quiero entrar a desarrollar la idea. Con un ejemplito
básico y luego empezamos como a hilarlo un poquito más interesante. Listo, profe. Listo. Bien. No, Naturalmente, profe, no, por favor. dime, perdón. Dime, Naomi. Aún no, profe. Aún no. Listo. Entonces termina de escribir, por favor. Y ya entro a comentarios. Perdón. Listo. Mientras terminas de escribir, voy a ilustrar. La regla de derivación número 1, es decir, la primera regla de derivación, de antiderivación que vimos, es una regla que tiene un gran impacto. Es decir, ustedes acaban de ver la cantidad y la calidad de funciones que nosotros antiderivamos haciendo solamente uso de esa regla. Entonces, es una regla muy poderosa, digamos que es una regla de antiderivación que uno tiene que tener en la cabeza como si fuera el Padre Nuestro o el himno nacional. Pero es una regla que también tiene sus limitaciones, porque ustedes saben, también como yo, que hay muchísimas más funciones que las que hemos discutido hasta ahora. Y entonces nosotros empezamos a requerir de otro tipo de reglas. Y aquí aparece otra regla también muy poderosa, que es la regla de antiderivación, no, yo la número 2, que es lo que se conoce como la linealidad de la antiderivada. No voy a entrar a explicar por qué se llama linealidad, está relacionado con su comportamiento con las operaciones básicas o con las operaciones lineales, pero bueno, digamos que el nombre es solo para que, dado caso que la vean así en la literatura, pues puedan identificarla. Pero lo que es importante es el contenido de esa regla. Esta regla las he escrito, digamos que en una notación relativamente formalizada, porque es como la manera más corta en la que las puedo escribir. Es decir, si me pongo a escribirlas muy detallada, pues me toma todo el tablero explicar lo que trata de decir. Pero por más sofisticado que sea el lenguaje que estoy usando, la idea es muy sencilla. La idea es, de esta primera regla, que si yo tengo una función multiplicada por una constante, para antiderivarla, yo simplemente dejo la constante quieta y le calculo la antiderivada a la función. Por ejemplo, si yo tengo la función, llamémosla h, si yo tengo la función, qué sé yo, 3 por x, entonces la antiderivada, y no olviden que cuando yo antiderivo, pongo la letra en mayúsculas, la antiderivada de esto, pues como esto es 3 por x, entonces eso me daría 3, dejo la constante quieta porque está multiplicando, y me quedaría x al cuadrado sobre 2. Es decir, dejé la constante quieta y le calculé la antiderivada a la función que quedaba sin la constante. Eso es lo que me dice el primer inciso de la regla de linealidad. Cuando yo tengo, y lo voy a decir de una manera un poco más coloquial, cuando yo tengo una constante multiplicando a una función, multiplicando, aquí es una multiplicación, cuando yo tengo una constante multiplicando a una función, yo puedo sacar la constante y antiderivar la correspondiente función. Esa es, por decirlo de alguna forma, una regla muy útil porque me permite antiderivar funciones que no se podían antiderivar solamente con la regla 1. Si estoy siendo claro hasta ahí, naturalmente voy a ejemplificar más
a continuación. Pero digamos que es importante para mí que ustedes tengan clara esta idea. Tengo una constante multiplicada por algo, dime. Profe, la verdad no entendí. ¿Qué O sea, me parte no perdí en entendí? todo. Tengo 3 por X, ¿cierto? Sí, Paula. Sí, señor. Entonces, lo que me dice esta regla es que dejo quieta la constante, el 3 queda igual, o sea, si me piden antiderivar, ¿no? El 3 queda igual y le calculo la antiderivada a la función que queda acá. ¿Cuál es la antiderivada de X? Es x al cuadrado sobre 2. Sí. Entonces, la antiderivada de todo esto es, dejo la constante quieta y antiderivo la X. Entonces me queda 3 por X al cuadrado sobre 2. Ah, ok, gracias, profe. ¿Sí? Para todas las demás. ¿Es claro el funcionamiento de esto? Y ahorita con más ejemplos entro como a desarrollar la idea y yo creo que ahí queda un poquitico más asentada. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Con la idea? Sí, señor. Listo. Sí, señor. La segunda regla de antiderivación lo que me dice es que si yo tengo dos funciones sumadas, para antiderivar la suma, yo simplemente antiderivo cada uno de los sumandos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo esta otra función, que la voy a llamar h de x, que eso es x al cuadrado, más x al cubo, la antiderivada de esto sería simplemente antiderivar x al cuadrado, que sería x a la 3 sobre 3, más la antiderivada de x al cubo, que sería x a la 4 sobre 4. Es decir, si yo quiero antiderivar una suma, pues yo simplemente saco la antiderivada de cada uno de los términos y lo sumo. Entonces la antiderivada de x a la 2 más x a la 3 es x a la 3 sobre 3 más x a la 4 sobre 4. No sé si es claro ese ejemplo. Sí, profe. Sí, señor. ¿Sí? Sí, sí, señor. Voy a empezar a ejemplificar. Voy a empezar a ejemplificar el uso de estas reglas. Voy a mostrar la mayor cantidad de ejemplos que pueda y con eso dejaríamos cerrada la sesión de hoy. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, señor. Síganme, por favor. Ejemplo. Entonces, para no extenderme demasiado en el ejemplo, yo pongo la función acá, al lado izquierdo, y al lado derecho voy a poner la antiderivada. ¿Listo? Pues no le voy a poner nada más, sino simplemente es, aquí pongo la función y aquí pongo la antiderivada. Entonces, por ejemplo, yo tengo la función 4x a la 5. Entonces, aquí pongo antiderivada. Entonces, ¿qué me dice la linealidad? Me dice que si aquí hay una constante, multiplicando a x a la 5, yo saco la constante y me queda x, la antiderivada de x a la 5, que eso es x a la 6 sobre 6. ¿Es claro lo que dice ahí? Sí, señor. Sí, señor. Paula, ¿sí es claro lo que dice en ese ejemplo? Bien. Ahora, listo. Ahora, cojamos, por ejemplo, esta otra función, para ver si es clara la idea. ¿Cómo sería la antiderivada de 3 por x a la 7?
¿Quién me quiere contestar esa? ¿Cómo quedaría la antiderivada de 3 por x a la 7? Sería 3, No sé que sería la constante x sobre 8. ¿X sobre 8? X a la 8 sobre 8. X a la 8 sobre 8. Perdón. Llegué atrasado porque estaba en una reunión. ¿Sí o no? Sí, señor. Todas. Sí, señor. Listo, pues. Me voy con uno un poquitico más interesante. ¿Listo? Tengo 2 multiplicado por raíz de x. Entonces, si yo quiero calcularle la antiderivada a esta función, yo cojo la constante, como está multiplicando, miren que aquí siempre está multiplicando la constante. Cojo la constante, la dejo quieta y le calculo la antiderivada a raíz de x. Pero esta antiderivada ya la habíamos calculado, porque pues como esto es 2 veces x a la 1/2, pues la antiderivada de eso sería 2 veces x a la 3/2 sobre 3/2. Es decir, dense cuenta, dejé la constante quieta y antiderivé lo que estaba sin la constante. Preguntas. No, profe, no. No tengo preguntas. Las demás, por favor. Profe, ¿me podría explicar en la parte donde, o sea, digamos, para simplificarla, O sea, cómo quedaría? Tengo duda en ¿cómo eso. quedaría? Listo. Sí, señor. Entonces, mira con cuidado. Gracias. Este 3/2, si lo quiero quitar de ahí abajo, lo volteo. Y entonces me quedaría 2 veces el 2 de acá por 2/3 x a la 3/2. Pero 2 por 2/3, y eso sí es multiplicación de fraccionarios, eso sería 4/3 de x a la 3/2. Gracias, profe. ¿Listo? Estos aspectos que yo llamaría de maquillaje o de simplificación, por favor, son parte de la manipulación algebraica de ciertas expresiones. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Voy a irme ahora con la otra regla de linealidad. Entonces voy a arrancar con esto. X a la 4 más raíz de x. ¿Me ibas a decir algo, Paula? No, profe. Listo. Bien. Entonces, la segunda regla de linealidad me dice que cuando hay una suma, yo puedo calcular la antiderivada simplemente calculando la antiderivada de cada una y haciendo la suma al final. Es decir, la antiderivada de todo esto sería la antiderivada de x a la 4, que eso es x a la 5 sobre 5, más la antiderivada de raíz de x, que ya en este momento debemos tener claro que eso es x a la 3/2 sobre 3/2. Ustedes simplifíquenla posteriormente. Quiero que hagan ese ejercicio de empezar a simplificar, que es un ejercicio, digamos, que ya debería ser conocido por ustedes. Pero la idea es simple. Por decirlo de una manera coloquial, la suma de las antiderivadas, perdón, la antiderivada de una suma es la suma de las antiderivadas. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Permítanme un segundo.
Bien. Estas reglas de linealidad no deberían ser algo completamente novedoso para ustedes, porque es que esas reglas de linealidad son las mismas reglas de linealidad que tenía la derivada. No sé si ustedes recuerdan, o mejor dicho, deberían recordar, esa propiedad que dice que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función y que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esas son dos reglas básicas en el cálculo de derivadas. En el caso de las antiderivadas, esas reglas operan exactamente igual. La antiderivada de una constante por una función es la constante por la antiderivada de la función y la antiderivada de una suma es la suma de las antiderivadas. Entonces, en ese sentido, esta regla no es tan estrambótica o no debería ser tan estrambótica. Es simplemente una reproducción de las reglas de derivación. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Me voy con un último ejemplo fuerte, sustancioso, y con eso cerraría el día de hoy. ¿Listo? Y voy a ver si les dejo una tareita. Tampoco es tan sustancioso, pero, o sea, hay más sustanciosos, pero digamos que este ya empieza a mostrarles el nivel de funciones con las que queremos trabajar. Miren esta función. ¿Ven la función? Sí, profe. Señor. 2 por x a la 4 más... No, permítame cambiar este para que no se me vayan a enredar. Y más bien discutimos estos en otro contexto. Más 6 por x al cuadrado. ¿Listo? ¿Ven la función? Es un polinomio. Y si hay algo básico que necesitamos saber antiderivar, son los polinomios. Porque polinomios van a aparecer en muchísimas aplicaciones de las ciencias económicas y en esas aplicaciones, en algunos casos, vamos a necesitar antiderivar. Entonces, antiderivar polinomios es fundamental. Miren con cuidado la idea. Préstenme atención. Yo tengo estas dos sumadas. Si yo quiero calcular la antiderivada de toda esta función, la regla de linealidad me dice que yo necesito antiderivar esta de acá y esta de acá. Y entonces, para calcular esta antiderivada, la primera, aplico la primera regla de linealidad. Saco la constante y antiderivo x a la 4. Y me queda 2 veces x a la 5 sobre 5. Esta es la antiderivada de este pedacito de acá. Ahora sumo la antiderivada de este pedacito de acá. Y nuevamente, aplicando la regla de linealidad, esto me queda 6 veces, porque saco la constante, x a la 3 sobre 3, que esta de acá es la antiderivada de x al cuadrado. En este ejemplo, yo he combinado las dos reglas de linealidad, porque estoy antiderivando una suma y en cada sumando
estoy antiderivando una constante multiplicada por una función. En ese sentido, combinando las dos reglas de linealidad, yo puedo calcular la antiderivada de este polinomio. Pregunten lo que tengan que preguntar sobre este ejemplo. No, profe, yo en la persona no tengo preguntas. Mírenlo con cuidado. Esta no es una tarea evaluable. Este es un ejercicio que quiero que miren para la próxima clase. Sencillito. O sea, cuando le cogen el tiro, haciendo ese ejercicio no se demora más de 1 minuto. Pero, tal vez por lo que todavía no le han cogido el tiro, van a necesitar un poquitico más de tiempo. Entonces, para la próxima clase, no para entregar, esta no es de las tareas para calificar. No voy a dejar tarea para calificar esta semana. Más bien la próxima clase dejo la primera tarea. Pero como un ejercicio para que lo piensen y lo miren a la luz de lo que se ha discutido hoy, es hallar una antiderivada de esta función. Y voy a poner un ejemplo, digamos que relativamente pesado, pero es para que lo piensen, lo rumien o lo analicen con cuidado. No todos los puntos se ven más largos. Los quiero aquí abajito más largo. Para que empecemos a enfrentarnos con funciones un poquitico más poderosas. Quiero que lo trabajen, quiero que lo miren, que lo estudien. Es solo un ejercicio y créanme que no es de los más complicados. Y la próxima clase yo inicio preguntando cómo les fue con este ejercicio. Y posteriormente entramos a discutir el concepto que generaliza la idea de antiderivada, que es el concepto de integral, que es el concepto central de esta primera parte del curso. Profe, perdón, ¿cuál es es menos 3x a la qué? Menos 3 sobre x a la 2. A la 2. ¿Listo? Listo. Sí. Voy a dejar de grabar y voy a compartir la grabación a través de Moodle de esta sesión de hoy. Nos vemos entonces el martes. Muchísimas gracias por su tiempo.